Primer bloque de esta sesión de la Resistencia. Tenemos noticias, por supuesto. Horacio, comentanos de qué se trata. Excelentísimo. Hoy vamos a conversar sobre un tema que creo que a más de uno le toca de cerca porque se encuentran dentro de lo que es la ontología digital, se encuentran dentro del mundo de las redes sociales y ciertamente Facebook, no solamente por ser una de las plataformas más viejas o quizás la más conocida, sino por la que mayor cantidad de usuarios alberga en el mundo como red social, ha sido nuevamente noticia. Y sobre esto creo que es necesario desmenuzar. Primero vamos a ir de lo más pequeño, es decir, de mi humilde análisis en torno a qué ha acontecido en los últimos días, para luego analizar un proceso un poco más macro vinculado a la geopolítica, donde nuestro especialista Nicolás Rivarola claramente que va a hacer gala de su conocimiento. ¿Qué es lo que ha acontecido en Facebook en los recientes días? Bien, la red social Facebook lanzó una campaña muy particular en la cual se le alertaba a los usuarios que habían estado visitando páginas o perfiles que la propia compañía consideraba extremistas. Es decir, la red social le daba una suerte de advertencia muy particular a los usuarios cuando deciden ingresar a determinados sitios. Y esta es la particularidad. ¿Qué sitios? Se preguntará uno. Curiosamente, todos los sitios, entre comillas, extremistas, eran siempre un espacio del ala de la derecha conservadora. Es decir, aquellos que podían mostrar una opinión divergente en cuanto a las agendas de género, en cuanto a las agendas del feminismo, ciertas teorías críticas del ecologismo, ciertas teorías críticas al progresismo internacional, y aquí automáticamente la policía del pensamiento activaba sus mecanismos. Sobre este punto creo que es necesario rescatar que justamente aparece un mensaje, digamos, público, porque se dio a través de una entrevista que se realiza en CNN, donde la empresa reconoce que toda esta actividad forma parte, entre comillas digo, de nuestro trabajo más amplio para evaluar las formas de promocionar recursos y apoyo a las personas en Facebook que pueden haber participado o haber estado expuestas a contenidos extremistas o que pueden conocer a alguien que esté en riesgo. Es decir, el mensaje oficial de la plataforma de Facebook en esta entrevista a CNN fue demostrar que hay una preocupación de esta empresa de que la gente tome contacto con opiniones extremistas. Es decir, que la gente simplemente escuche una versión de los hechos y de la realidad que es distinta a lo que su línea editorial plantea. Y acá quiero remarcar algo que es importante, porque no va a faltar aquel pequeño liberprogre que venga a decirnos luego: es una plataforma privada. Justamente, tanto que le gusta defender las teorías contractualistas, todas las plataformas, todas las redes sociales, cuando se establecen, justamente aparecen mediante la forma de red social. ¿Esto qué significa? Que la empresa no asume línea editorial, no asume responsabilidad por lo que sus usuarios determinen o digan en dicha red. ¿Por qué se plantea esto? Porque mientras no se esté violando un determinado derecho personalísimo, como podría ser una difamación injusta, o se esté realizando una amenaza que ya es un delito penal que coarta la libertad, mientras sean expresiones de ideas, se supone, y según el propio contrato de la red social, que está en el auge o en la esfera de reserva que tiene el usuario. Está dentro de la esfera de la reserva que tiene un usuario. Se supone que ninguna red social, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, no posee línea editorial. ¿Por qué no posee línea editorial? Porque si la poseyera, como por ejemplo, para que se entienda, un diario, un canal de televisión específico, particularmente un noticiero, o que la poseyera un espacio radial, tienen que asumir su línea editorial, porque eso implica también asumir la responsabilidad por lo que allí se dice. Por ejemplo, la Resistencia Radio tiene una línea editorial, claramente. La Resistencia Radio tiene una línea editorial de derecha y funciona como medio periodístico de derecha. Esto significa que, además de tener un perfil que ya le avisa al usuario cuál es el tipo de contenido que nosotros generamos, cuál es nuestra carga de ideas y doctrinas que exponemos, también estamos obligados a documentar cada palabra porque asumimos la responsabilidad. Por eso nunca planteamos teorías abstractas, sino siempre citamos la fuente. Siempre hemos citado la fuente de cada cosa que se dice. Eso es una línea editorial. Ahora, Twitter sostiene, no se puede ser línea editorial porque no podemos estar corroborando qué dice cada usuario. Entonces, libertad de expresión
siempre y cuando no haya ni difamación ni amenaza. Ahora, lo que ha realizado Facebook, hablando de Twitter como ejemplo de red social, pero vamos a Facebook, que es la más conocida, es que nuevamente aparecen un millar de usuarios que ven en sus celulares un mensaje muy particular. Le aparece una alerta, es decir, salta una notificación que le tapa la visual de su pantalla, en la cual decía: ¿sos consciente de que alguien que vos conocés se está convirtiendo en extremista? Y entonces surge luego un segundo mensaje de Facebook que dice: Facebook se preocupa por prevenirte de los extremismos. Otras personas en tu misma situación ya han realizado un reporte confidencial respecto a esta página. Curiosamente, como es confidencial, nunca se dice quién los denunció, pero de golpe, con un par de denuncias de algunas cuentas específicas, ya ciertos sitios son tildados como extremistas. Esto lo que genera es que en tiempos actuales, en cuya humanidad transita la ontología digital, propio de este vocabulario posmoderno de la modernidad, aparece la cultura de la cancelación. Es decir, uno cuando instala un software pone cancelar cuando no quiere que se instale algo. Acá, cuando no se quiere instalar una idea, se la cancela. Pero curiosamente, hoy la persona, como insistimos siempre en la posmodernidad, ya no compra y vende bienes y servicios, compra y vende ideas. Entonces, la persona se transforma ya en una idea y por lo tanto, cancelar una idea es cancelar a la persona, y más en tiempos de ontología digital, donde lo público se encuentra privatizado y lo privado se encuentra estatizado. Entonces, lo que es público, como el debate político, se encuentra privatizado por la Big Tech. Entonces, quien es cancelado en esta plataforma privada queda exento de poder participar en la discusión pública, como pasó con Donald Trump cuando fue cancelado en Twitter. Es decir, en el mayor foro de discusión política hay uno que ya no puede participar. Y esto es importante aclararlo, porque claro que con las categorías viejas de izquierda, derecha, liberalismo, comunismo, no se entiende un fenómeno de la posmodernidad donde lo público y lo privado se encuentran desdibujados, porque el Estado y el mercado se encuentran amparados por un campo superior en términos de Pierre Bourdieu, que es el campo cultural. Entonces, aquí donde están actuando las Big Tech, en el campo cultural, que roza elementos del Estado, pero que también actúa en el mercado. Y estas son las consecuencias. Entonces, yo lo que quise plantear es, como introducción al análisis de Facebook, y perdón si me he extendido, hay una infinidad que se haría imposible exponer cada captura de pantalla donde se está mostrando lo que ha sucedido con Facebook. Ahora, es interesante cómo Facebook se posiciona como una suerte de mesías propio de una izquierda jacobina, racionalista y verticalista, en decirle a la persona qué es lo mejor para sí. Facebook te está diciendo a vos que estás viendo este video en este momento, te está diciendo cómo debes pensar, porque hay ciertos pensamientos que son nocivos para vos y que ellos te tienen que cuidar como una suerte de poder paternalista, de que no te encuentres en peligro de algún extremista. Entiéndase, extremistas: La Resistencia Radio, Negra Ross, Nicolás Rivadol, Agustín Laje, Javier Villamor, Miklos Lukács. Esos son los extremistas. Y de esa gente te está cuidando Facebook, porque ellos son ese poder superior que te va a dar la mejor seguridad. Y ya para finalizar y darle la palabra a Nicolás, creo que es importante también considerar algo que no puede dejarse pasar desapercibido. Y acá sí me voy a detener un instante, pero es solo un minuto que les pido de paciencia. Porque si Facebook puede desplegar una campaña de seguridad de tal escala que pueda advertir a cada usuario que visite páginas o publicaciones conservadoras, entonces la compañía debería responderle al mundo por qué durante varios años consecutivos hasta el día de hoy sigue siendo la principal plataforma de tráfico sexual donde incluso menores de edad son engañados por sus depredadores y sometidos a la explotación sexual, mientras afirma dicha compañía que hace todo lo posible para erradicarla. No se olviden que Facebook registra el 95% de denuncias de contenido de explotación sexual infantil. Facebook es una de las principales plataformas en las que se promueve la mayor cantidad de delitos, y tomé el más horrendo por no tomar delitos leves como son actualmente las estafas tan comunes que se están dando en la ciudad de Córdoba. Entonces, resulta que hoy Facebook dice: tenemos una suerte de poder maquiavélico que intentamos usar por el bien común. Facebook se posiciona como ese garante de la seguridad, pero le interesa la seguridad, entre comillas, ideológica,
¿Por qué no se preocupan por la seguridad real tanto que quieren jugar a ser progresistas y bonapartistas? ¿Por qué no se preocupan de repente tanto que les gusta hablar del bien común de la comunidad? Por los delitos reales que incluyen a menores de edad, antes de estarse preocupando si acaso la Resistencia Radio sube un contenido conservador a su página de Facebook. Perdón por haberme extendido, Nicolás, pero quería cerrar con este broche. Antes de que Nicolás haga su intervención, quería mencionar un par de puntos con respecto a lo que Facebook realmente considera un extremismo, ¿no? Porque podemos ver que no ha saltado este mensaje hacia gente, por ejemplo, que está militando y que defiende la dictadura cubana, la gente que está militando y defiende, por ejemplo, lo que sucede en Corea del Norte, lo que sucede, por ejemplo, en China, en la China comunista. Tampoco a la gente que está militando lo que sucede en Venezuela, y que incluso hay grupos de gente que vive en Venezuela que en alianza con el gobierno hacen todo tipo de persecuciones a los opositores, y ese tipo de personas que están armadas y que actúan en contra de otras personas que piensan diferente a ellos, no son considerados extremistas para Facebook, por más que esas personas estén dispuestos y utilicen las armas contra otras personas. En cambio, una persona que levanta una Biblia, un pastor, un cura, un periodista, nosotros que estamos informando, una persona que se dedica a la política, que es presidente o expresidente actualmente de los Estados Unidos, una persona que quiere tener una familia, que quiere tener hijos, eso es considerado un extremismo. Una persona que degolla a una persona y sube su video a las redes sociales no es considerado extremista para Facebook. Y no se preocupa por eso, como bien dijo Horacio, no se preocupa por la cantidad de amenazas de muerte, por la cantidad de estafas, por la cantidad de pornografía infantil que se difunde por dicha plataforma, pero sí se preocupan porque haya gente que defienda las ideas conservadoras, porque haya gente que hable de Dios en Facebook y que hable de ideas de derecha. Sí, justamente muy interesante las ambas intervenciones, tanto la de Horacio como la de Nera. Y por más que muchísima gente, porque es el pensamiento que la gran mayoría de la gente tiene de que Facebook es aliada de Estados Unidos o trabaja para Estados Unidos, cosa que es cierta, como bien hemos solido mencionar en la Resistencia, el trabajo que se ha hecho desde Cambridge Analytics, por ejemplo, que hay denuncias generadas por la venta de información, de datos que hemos tocado en diversos vivos relacionados a la Big Data para las encuestas políticas, para saber qué punto enfocarse, caso argentino de Mauricio Macri en 2015, bajo el asesoramiento de Durán Barba, el caso de Bolsonaro también, en el cual se puede ver cómo toda su campaña se basó en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, perdón, el caso también de Donald Trump y demás. Es muy interesante ver cómo Mark Zuckerberg, justamente, el CEO, dueño de Facebook, como quieran denominarlo, entendió que el futuro y que donde más plata se está manejando y hoy en día conviene aliarse es en China. Y una frase que dijo en su momento cuando fue a Beijing, cuando fue a China justamente y se juntó con altos mandos y altos poderes justamente chinos, afirmó que Facebook actúa más como un gobierno que como una empresa. Y cuando uno se pone a ver todo esto y ve cómo Facebook tuvo que ir adaptándose para poder entrar al mercado chino, el cual sabemos que el control social del Internet y de las redes sociales en sí es muy fuerte, empezó principalmente con la cuestión económica de los espacios publicitarios. Facebook ha desarrollado las mejores herramientas de compra para los clientes chinos principalmente. Estamos hablando que Facebook vende más de 5.000 millones de dólares, repito, 5.000 millones de dólares al año en espacios publicitarios a empresas chinas y a agentes gubernamentales chinos que buscan promover justamente todos estos mensajes en el extranjero. Una idea la cual Horacio ha mencionado millones de veces con los estudios de Confucio, no me sale bien la palabra exacta ahora, relacionado a toda la cuestión cultural. Horacio, perdón. Son los institutos Confucio que ya Donald Trump puso su mira cuando estaba al frente de la gobernación de Estados Unidos, porque es una de las maneras en las cuales China se expande. Recuerden, eso incluso está en mi canal si quieren ver la intervención de Pablo Muñoz Iturrieta, donde analizamos no solamente la intervención de los institutos Confucio en toda América, sino también cómo ciertas familias prestigiosas y de dinero se trasladan a zonas de reservas naturales, como puede ser la Patagonia Argentina, parte de Perú
en cuanto a la extracción de minerales, o el norte en Canadá, donde hay reservas de agua dulce, donde allí se establecen las familias más millonarias de China y que también pueden sostener ciertas comunidades o microcomunidades en dicha región. Perdón, Nico. Sí, justamente todo esto también generado por los 5.000 millones de dólares que estamos hablando que se está gastando en Facebook para publicidad, no en China, en el extranjero, pero de ideas chinas, teniendo en cuenta que China, por ejemplo, es el segundo país que más ingresos le está aportando a Facebook hoy en día, con tendencias claramente a superar los ingresos que le da Estados Unidos a Facebook. Y cuando uno se pone a ver el vínculo tan cercano que está teniendo Beijing con Facebook, puede ver, por ejemplo, que hasta se está pensando en instalar una empresa filial directamente en la ciudad china de Haxum, por ejemplo. Y cuando uno se pone a analizar todo esto, ve cómo está funcionando China mediante el control social, reconocimiento de Face ID relacionado con otras aplicaciones, también la venta de datos como nosotros anticipamos y nos cansamos de decirlo de TikTok, de Kawaii y demás cuestiones que luego mágicamente salieron a la luz por otros medios también y por medios un poco más grandes. Podemos ver claramente que hoy en día tiene más poder todas estas Big Tech que justamente hasta un propio gobierno. Cabe recordar los casos concretos, por ejemplo, de la censura que sufrió el tan conocido obviamente Donald Trump, también el caso del presidente de Nigeria que sufrió censura por un mensaje parecido al de Donald Trump, y automáticamente cuando decidió decir, bueno, si vos censurás al presidente, no tenés autoridad, no podés ni siquiera trabajar y prestar servicios en mi país, automáticamente la libertad de expresión era un derecho, salió Amnistía Internacional y todas estas organizaciones supranacionales a poner el grito en el cielo. Ahora yo no sé si querés... Eso, Nico, no fue por Facebook, fue por Twitter. Por eso sí, pero estamos hablando de las grandes víctimas en general. Sí, claramente. Sí, se entiende. Y cuando uno se pone a ver también el caso de Birmania, en lo cual lo primero que hizo el gobierno viéndole la influencia china y demás fue justamente bloquear el internet y bloquear todas estas grandes tecnologías, todas estas grandes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y demás, podemos ver que hoy en día no solamente en la política propiamente dicho, sino en las campañas políticas y en las relaciones internacionales, la importancia que tienen las redes sociales es mucho más de lo que uno puede creer para lo que sirven, que subir un posteo en Instagram con una frase reflexiva, un post en Facebook o insultarse con alguien en Twitter. Y aquí, justo mientras vos estabas dialogando, Nicolás, me acaba de llegar un mensaje muy particular de un seguidor, así que quiero aprovechar desde ya justamente a mandar un saludo a Susana Davanzo, que me hizo recordar un tema que no es menor, cuando estamos hablando justamente de lo que es las redes sociales, que se vincula incluso a lo que planteó Negra Rose respecto a ciertos regímenes. Porque hoy existe esta idea de que la izquierda es estatista y es enemiga del capital. De hecho, al contrario, hay una corriente de pensamiento que es el aceleracionismo, que buscan justamente profundizar el avance y la concentración de capitales para que en un determinado punto se genere la tan anhelada igualdad. Recuerden el foro de Davos, el no poseerás nada y serás feliz. ¿Por qué? Porque en el mundo digital no se posee nada. De hecho, el mundo entero está estribando hacia el sistema propio del sistema de licencias de software de 1993. Para que se entienda, uno cuando tiene Windows, no posee Windows. Uno puede poseer la computadora en última instancia, pero el sistema de operativo, uno paga una licencia, se supone, que uno paga una licencia, que uno la pagan anualmente, digamos. Entonces, no se posee nada en cuanto a lo tangible, pero no es feliz porque tiene el software andando. Bueno, estas Big Tech funcionan de la misma manera, porque en el mundo digital no se posee nada efectivamente. Pero como bien marcó Nicolás, detrás de todo esto hay ciertamente una reingeniería social. Porque yo no me olvido que uno de los primeros videos que subí, creo que es el primero que subí en mi canal, fue justamente una transmisión en vivo con Nicolás exponiendo lo que era la Big Data. De hecho, mi canal empezó curiosamente denunciando la Big Data. Vayas paradojas de la vida. No vayan a ver lo que era la edición de ese video, por favor, que me muere de vergüenza. Pero digo, estábamos arrancando. Ahora, lo que sí es cierto que hay un punto que es fundamental. Porque hoy, el peligro de esto, y lo voy a vincular con algo que creo que es necesario decirlo, así que perdón si me extiendo en este pequeñísimo punto, pero necesito chequear un solo dato para no equivocarme. Pero vamos a hablar un poquito de Facebook y China, pero antes que hablar de Facebook y de China, yo quiero hablar de algo más profundo. Las redes sociales y China, porque se están ignorando. Vamos a hablar un poquito de TikTok, una red social que tanto le gusta a mi amigo Nicolás, que tan ha sido consumidor de TikTok. Porque hoy ciertamente que el mundo estriba a lo que es una ontología digital
Y en este sentido se viene confirmando lo que ya se dijo recién. Lo público es privado, lo privado es público. Entonces, las corporaciones actualmente fungen como elemento soberano de poder y las ideas de soberanía, como de libertad, ya que estamos hablando, han desaparecido por completo. Hoy hablar de libertad o soberanía es básicamente irrisorio, cuanto no ficticio. En este punto se debe entender que el riesgo de inmiscuirse a la velocidad y la vorágine del mundo de las redes sociales sin reflexionar implica que uno queda totalmente atrapado por, valga la redundancia, la red. Eso es una red. ¿Qué es una red sino acaso para atrapar? Y la gente cree que la red social te da libertad. Al contrario, miren, recientemente salió a la luz, y quiero citar la fuente, no sé si la tengo aquí cerca, sí, acá está, CNBC, para no equivocarme y tratar de ser lo más profesional posible. En CNBC se mantuvo el anonimato claramente por las represalias que tienen. En Los Ángeles, una reclutadora o una agente de empleo, para que se entienda, no sé cómo le ven en otros países, junto a 4 ex empleados de TikTok en su filial de Los Ángeles, empezaron a ventilar información. Y dentro de la información que ventilaron se demostró que además de la explotación laboral que poseían, porque debían trabajar más de 12 horas, dado el cambio, tenían que trabajar las horas de oficina más las horas extras que debían realizar por el cambio horario que había con China, porque todas las órdenes que poseía TikTok en Los Ángeles, en su filial de Los Ángeles, para distribuir este servicio en el país de Estados Unidos, provenían de la empresa ByteDance. Bien, no sé bien cómo se pronuncia. Bueno, B larga YTE espacio DANCE. No es muy bueno mi inglés, así que desde ya pido disculpas por la falta de profesionalismo. Ahora, esta era la casa matriz de TikTok. ByteDance es la casa matriz de TikTok. Todas las órdenes que reciben las filiales de TikTok en el mundo provienen de dicha corporación. Y dicha corporación está centrada en Beijing. Y todo se sabe que en Beijing el control completo de cada, entre comillas, empresa privada responde al Partido Comunista. Y los propios ex empleados han demostrado y han mostrado sus documentos en dicho informe en la CNBC, para que lo quiera buscar. Nosotros, por una cuestión de censura de YouTube, somos prudentes en exponer estos documentos. Han demostrado cómo se filtra información de TikTok hacia esta empresa, que insisto, empresa controlada por el Partido Comunista Chino. Información de los usuarios de TikTok que se están enviando. Lo mismo sucede con Facebook. ¿O ustedes creen que el sistema de algoritmo de Facebook es distinto, funcionan bajo otra lógica y bajo otra seguridad? Recuerden, y esto lo escribo en mi libro, en un momento yo analizo, perdón, es mentira, en mi libro no está esta parte. Ahora que me acuerdo, lo había reservado para un ensayo que iba a publicar. Bueno, pero en un ensayo que estoy publicando en este momento sobre cómo hacer el mundo post-pandemia, ¿cuál va a ser la Virgen Inmaculada más valuada en el mundo post-pandemia? La seguridad informática. ¿Por qué? Porque el mundo real ya no es tan inseguro como el mundo virtual, porque el mundo en general ya no transita en esa realidad externa, transita en la realidad digital. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Ofrecer seguridad a una sociedad de por sí miedosa, y esto es parte de la tesis de mi próximo documental, que es sobre el miedo en la sociedad. ¿Qué se necesita? Ofrecerle seguridad. Pero ¿qué es lo curioso? Que esta, entre comillas, seguridad privada es lo más inseguro que existe. Y esto no es una defensa del Estado, es las cosas como son. Y no voy a hablar solamente de TikTok, porque tampoco vamos a decir que todo esto es culpa del Partido Comunista Chino, que en parte sí. Pero en su momento, Change.org, esta plataforma que tantos pro vida utilizaban para sus campañas mediáticas, estaba vendiendo información de los usuarios que firmaban a razón de 6 euros por usuario a los partidos políticos de Europa. Aquí tenemos una memoria completa. Entonces, es decir, las Big Tech tienen un comportamiento que tiende hacia lo oligopólico. Y esto incluso lo hemos dialogado con Agustín Laje cuando fue a nuestra radio. Las Big Tech tienden hacia el comportamiento oligopólico. Ya simplemente para cerrar, quería simplemente traer colación, si no nos olvidemos de TikTok, no solamente hablemos de Facebook, que es quizás hoy el tema de atención, pero cómo funciona estos capitales concentrados en China, particularmente en Beijing, que están bajo el riguroso control del Partido Comunista Chino, filtrando información de los occidentales hacia dicho régimen. Y esto es una idea, ¿qué teoría conspirativa? Para nada, porque primero, son los propios ex empleados que están denunciando esto, y segundo,
No es que de esta forma van a controlar nuestro cerebro a través de una antena especial que nos va a dirigir, sino que se analizan los comportamientos. Y en una sociedad totalmente cientificista como la nuestra, particularmente el siglo XVIII en adelante, donde la ciencia es el baluarte igual que la razón, en una sociedad postrevolucionaria, lo que se hace justamente con la descripción, cuando hay una descripción del comportamiento como de cualquier fenómeno natural, también existe luego la predicción, como en el clima. Es decir, de tanto observar el comportamiento de las nubes, yo ya puedo predecir qué probabilidades hay de que llueva. Entonces, al predecir ciertos comportamientos, bajo la dictadura de los algoritmos, también se puede predecir el tipo de consumo y el tipo de régimen que puede implementarse. No se olviden que mucho de esto ya estuvo escrito hace más de 50 años en la propaganda política de Domenech, un libro que siempre recomiendo, pero que veo que todavía no se ha leído en profundidad. Finalmente quiero agradecerle, particularmente quiero saludar a Susana D'Avanzo, a Luis Mateo, a Andrea Pulido y a Melody Gutiérrez, que están siempre acompañando del otro lado. Perdón por extenderme en el análisis. Sé que es un bloque más corto, pero creo que era necesario que la gente tome conciencia de lo que están haciendo cuando filtran información en la red social. Y si me permitís, antes de cerrar, Nera, si toda la gente, a su vez de todo lo que le estamos mostrando, sigue creyendo que somos los conspiranoicos, simplemente busca en internet comprar Big Data, comprar datos, y se van a sorprender con lo que pueden llegar a encontrar, obviamente entendiendo los costos que se manejan a niveles internacionales de toda esta información, porque es, como bien hemos dicho muchas veces, es el petróleo del siglo XXI. Y finalmente, lo que parecía la salvación ante un mundo que estaba con los medios de comunicación totalmente coartados por la izquierda y el progresismo, se nos prometió que en el Internet, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, tendríamos la salvación, tendríamos la libertad de expresión, tendríamos la posibilidad de expresar diferentes ideas, que vendría a ser como una forma revolucionaria de comunicación. Vino un tipo, compró absolutamente todo y agarró y puso, aprovechando esos monopolios, se juntó con los otros monopolios y empezaron a tener ciertas pautas a seguir para poder pertenecer a estas redes sociales. Y las redes sociales que no se adapten a dichas pautas son automáticamente, como pasó, por ejemplo, con estas redes sociales que empezaron a surgir después de la cancelación de Trump de Twitter, son automáticamente sacadas del mercado y eliminadas totalmente para que no puedan ser utilizadas por los usuarios. Entonces, finalmente está en manos de la misma gente, en manos de las mismas personas y haciendo los mismos negociados políticos que hacían antes los medios de comunicación. Hoy en día están haciéndolo las redes sociales, mientras la gente sigue pensando que son ese paraíso de libertad de expresión y libertad de pensamiento, cuando en realidad terminaron siendo una ilusión y una fantasía para que la gente viva adentro de la burbuja de felicidad de la cual no tiene ningún tipo de preocupación, pensando que todo es bonito y lindo alrededor. Le agradecemos a toda la gente que estuvo viendo esto en vivo. Le recordamos que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia y se sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos veremos en próximos videos.